Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar de la norma internacional de contabilidad número 1, presentación de estados financieros. Una vez que se ha verificado la información contable, tanto del libro diario, del mayor, balance de comprobación, inicia el proceso de elaboración de los estados financieros, conocidos también como información financiera o estados contables. Esta información financiera se generará al final de la contabilidad y su objetivo principal es dar a conocer a los usuarios de los estados financieros, ¿sí?, cuál es la situación económica, cuál es la situación económica de la compañía, para que puedan tomar decisiones adecuadas. Desde luego, todo este proceso de presentación se tiene que basar en reglas que están establecidas en esta norma internacional de contabilidad número 1, emitida por la Fundación NIP. Esta norma establece cuáles son las bases de presentación de los estados financieros de propósito general. ¿Qué quiere decir propósito general? Que sirven a más de un usuario de los estados financieros. Propósito general quiere decir que le sirve al accionista, le sirve al administrador, le sirve a los clientes, le sirve a los proveedores, le sirve al Estado y en general a terceros. ¿Para qué? Para que puedan tomar decisiones, ¿sí?, basados en esta norma. ¿Cuáles son las bases de presentación de las que vamos a hablar el día de hoy? 1. Devengamiento, negocio en marcha, políticas contables, compensación, comparabilidad y uniformidad, materialidad, reconocimiento y medición, y presentación, revelación y estructura. Básicamente, el contenido del reporte financiero tiene que contener todas estas bases para que los estados financieros puedan ser tomados para decisiones económicas futuras por parte de terceros. ¿Cuál es el alcance de esta norma? Una entidad aplicará esta norma al presentar estados financieros de propósito general, en conformidad con las normas internacionales de información financiera NIF. Definiciones. Siempre es importante estar claro con algunas definiciones que trata cada norma. Primero, impracticable. Cuando algo no se puede aplicar, un requisito tras efectuar todos los esfuerzos necesarios razonablemente. Materialidad o importancia relativa, cuando las omisiones, inexactitudes o errores pudieran influir en las decisiones de los estados financieros. Recuerden, lo que la norma busca es que las entidades presenten estados financieros razonables. Esto quiere decir libres de errores materiales. Normas internacionales de información financiera son las normas e interpretaciones adoptadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, CINIC. Estas normas comprenden las normas internacionales de información financiera, NIF, las normas internacionales de contabilidad, NIC, las interpretaciones originadas por el Comité de Interpretaciones de las Normas Financieras, IFRIC, y las antiguas interpretaciones a las normas internacionales de contabilidad, SIC. Notas. Contienen información adicional a los estados financieros. Se suministran descripciones, narrativas o desagregaciones de tales estados financieros y contienen información sobre partidas que no cumplan las condiciones para ser reconocidas en aquellos estados. Es importante, las notas son muy útiles para los lectores de los estados financieros, sobre todo cuando desean saber cuál es la composición de una partida o desean saber cómo se midió, qué se hizo en determinada cuenta. Otro resultado integral, también conocido como ORIS, comprenden partidas, ingresos y gastos que todavía no se encuentran realizados, incluyendo ajustes por clasificaciones que no se reconocen en el resultado como tal, lo que requieren o permiten otras NIF. Ejemplo, hay algunos ORIS que se generan por cambios en los excedentes de revaluación de propiedad, planta y equipo, ganancias o pérdidas actuariales en planes de prestaciones de servicios, ganancias o pérdidas producidas en la conversión de estados financieros. Es importante saber que los ORIS son cuentas que forman parte del estado de resultados integrales, que igual al final del año
como las partidas de ingresos, costos y gastos, se tienen que cerrar. La diferencia es que estos DORIs, al representar ganancias, sobre todo no realizadas, se van a reclasificar a cuentas de reservas específicas dentro del patrimonio. ¿Quiénes son los propietarios? Son los accionistas, son los poseedores de los instrumentos calificados en el patrimonio neto. El resultado del ejercicio es el total de ingresos menos gastos, excluyendo los componentes del estado de resultado integral, los ajustes por reclasificaciones. El resultado integral es el cambio en el patrimonio neto durante un ejercicio de transacciones y otros sucesos distintos. Principales cambios que contiene la NIC 1. La NIC 1 afecta la presentación del estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de resultado integral. Esto no cambia el reconocimiento, la medición y las revelaciones de las transacciones específicas y otros acontecimientos requeridos por otras NIC. ¿Sí? Aquí estamos hablando de una norma sobre todo de presentación. ¿Sí? Y el hecho de que yo presente de una forma mi estado financiero no quiere decir que cambie las políticas que yo apliqué para reconocer, para medir en la fecha del balance una partida de los estados financieros. Esta nueva NIC 1 requiere que una entidad presente en el estado de cambios del patrimonio neto todos los cambios del patrimonio neto de los propietarios, lo que conocíamos antes como un estado de evolución del patrimonio. Todos los cambios del patrimonio de los no propietarios, ejemplo, resultados integrales, deben ser presentados en un estado de resultado integral o en dos estados financieros, uno de pérdidas y ganancias y otro de resultados integrales. No se permite presentar directamente en el estado de cambios en el patrimonio neto los componentes del resultado integral. Revelaciones de ajustes por reclasificación. La nueva NIC 1 requiere que una entidad revele ajustes por nuevas reclasificaciones y el impuesto sobre ingresos con los cambios que se relaciona cada componente de los otros resultados integrales. Los ajustes de la nueva clasificación son las cantidades reclasificadas de ganancias o pérdidas en el periodo corriente que antes fue reconocido en los resultados integrales. ¿Cuál es la finalidad, ¿sí?, de los estados financieros? Ya hemos hablado de eso antes y es básicamente suministrar información acerca de la situación financiera y del rendimiento financiero de la compañía y de los flujos de efectivo de la entidad, con el fin de que esta información pueda ser utilizada por los usuarios de la misma, que tienen una capacidad razonable para entenderla y a través de esa información puedan tomar decisiones adecuadas. ¿Sí? Los estados financieros suministrarán información acerca de los siguientes elementos de una entidad: activos, pasivo, patrimonio y flujo de efectivo. Adicionalmente, ingresos, gastos y desde luego los aportes que hayan realizado los propietarios. ¿Qué forma parte de este conjunto de estados financieros? 1. El estado de situación financiera, que antes le denominábamos balance general. El estado de resultados, ¿sí? Antes le llamábamos estado de pérdidas y ganancias. El estado de resultados integrales, que es la suma de los resultados, de los ingresos menos gastos y los ORIs. El estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo y desde luego las notas que acompañan a estos estados financieros. ¿Cuáles son algunas de las consideraciones importantes, sí, que el contador, que la empresa deben tomar en cuenta? Una entidad puede utilizar para denominar a los anteriores estados títulos distintos a los utilizados en esta norma. Sí, pero bueno, lo recomendable siempre va a ser estar apegado a la nomenclatura y a los cambios que va generando la NIC número 1. Una entidad presentará con el mismo nivel de importancia todos los estados financieros que forman un juego completo de estados financieros. ¿Qué quiere decir? Que el estado de situación financiera tiene el mismo nivel de importancia que el estado de resultados integrales, que el estado de cambios en el patrimonio neto, ¿sí?, y que el estado de flujos de efectivo. Una entidad puede presentar los componentes del resultado como parte de un único estado de resultado integral en un estado de resultado separado.
Bueno, la práctica común es presentar un solo estado de resultados integrales. Cuando se presenta un estado de resultados, forma parte de un juego completo de los estados financieros y deberá mostrarse inmediatamente antes del estado de resultado integral. Información adicional. Usualmente esta información adicional incluyen sobre todo aquellas compañías listadas o de interés público, esto quiere decir que cotizan sus acciones en un mercado activo. Estas empresas, por requerimiento, por ejemplo, de una bolsa o porque quieren suministrar mayor información a los usuarios de los estados financieros, pueden también incluir un análisis financiero elaborado por la dirección, que describa las características principales del rendimiento de la situación financiera de la entidad. Este informe puede incluir también un examen de los principales factores de influencias que han determinado el rendimiento financiero, las fuentes de financiamiento, así como su objetivo respecto al coeficiente de deuda sobre patrimonio neto y los recursos de la entidad no reconocidos en el estado de situación financiera según la NIF. Pero ¿cuáles son las características generales que deben cumplir estos estados financieros? 1. Imagen fiel y cumplimiento de las NIF. ¿Sí? Recuerde que estados financieros razonables se obtienen solo si cumplimos de manera estricta, sin ningún tipo de salvedades o restricción, con la aplicación de las normas internacionales de información financiera. 2. Hipótesis de empresa en funcionamiento. Hipótesis contable del devengado. Uniformidad en la presentación. Materialidad o importancia relativa y agrupación de los datos. Compensación en la presentación y desde luego información comparativa. Imagen fiel y cumplimiento de las NIF. La imagen fiel exige la presentación fiel de los efectos de las transacciones, así como de otros eventos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos, gastos fijados en el marco conceptual. Sí, el cumplimiento de las condiciones esenciales que deben tener los activos, que deben tener los pasivos, el patrimonio, ingresos, costos y gastos que se establecen en el marco conceptual deben ser aplicados de forma estricta. Aplicación de NIF, presentación razonable. Si yo aplico las NIF de forma razonable, ya en temas específicos, inventarios, propiedad, planta y equipo, bueno, vamos a tener seguramente un estado financiero revestido de razonabilidad. Y hay algo importante. En los estados financieros, en las notas a los estados financieros, las compañías que aplican NIF tienen que hacer una declaración explícita de que están cumpliendo con NIF, sin ningún tipo de salvedad o restricción. Sí, cuando alguien decide no aplicar, ¿sí?, una política contable, entonces el auditor está obligado a mencionar, ¿sí?, el no cumplimiento de esa política en su dictamen de auditoría. Y seguramente incluirá lo que llamamos salvedad o excepción a la aplicación de una norma. Cumplimiento del requisito en conflicto con el objetivo de los estados financieros establecido en el marco conceptual. Revelar que la dirección ha llegado a dicha conclusión que se ha cumplido con la NIF, excepto por este requisito, razones o impacto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo decido no cumplir con algunos de los requisitos que establece esta norma, pues estoy obligado a revelar en los estados financieros la razón y cuál es el impacto que este asunto podría tener en los estados financieros. Empresa en funcionamiento. Las NIF solo pueden ser aplicadas por compañías operativas. ¿Sí? Las NIF no pueden ser aplicadas por una compañía, por ejemplo, que está en proceso de liquidación. La NIF no puede ser apropiada por una compañía inactiva o de papel que no genera operaciones. Para aplicar la NIF, ¿sí?, la compañía debe operar. Y una compañía que opera, ¿sí?, en el tiempo, ¿sí?, tiene que tener la certeza si va a continuar operando en un futuro. Para la NIF es muy importante garantizar a los usuarios de los estados financieros si la compañía va a continuar operando de forma razonable en el futuro. Este es un asunto, por ejemplo, muy importante
sobre todo para las compañías de interés público, en donde sus auditores inclusive tienen que hacer un trabajo muy grande respecto del cumplimiento del principio de negocio en marcha, por aplicación de la nueva NIA 700. Entonces, si la compañía tiene dificultades financieras, hay un riesgo de que en el futuro ya no pueda continuar, entonces ese asunto debe ser mencionado en las notas a los estados financieros. Y desde luego, ¿qué está haciendo la administración para poder solventar ese asunto? ¿Se considera empresa en marcha? ¿Sí? Uno tiene que revelar que no existen dudas sobre la continuidad. Si no se considera empresa en marcha, entonces tenemos que revelar que existen dudas sobre la continuidad del negocio. Luego tenemos otra hipótesis fundamental sobre la base de la cual han sido preparados los estados financieros. Y esto es lo que conocemos como principio del devengado. ¿Sí? Esto quiere decir que las transacciones y hechos económicos se registran en la contabilidad cuando suceden y se relacionan con los ejercicios en los cuales sucedieron. Para la contabilidad financiera no se puede diferir un hecho económico que ya se encuentra devengado o realizado. Este principio, desde luego, del devengado no aplica para el estado de flujo de efectivo, pero aplica para los elementos de los estados financieros, aplicando en las definiciones y criterios de reconocimiento sobre todo. Cuando hablamos de reconocimiento, que es el proceso de registro de una transacción en la contabilidad, entonces siempre vamos a estar pensando en este principio que se llama devengado. Materialidad o importancia relativa, o como llamarían los auditores, error máximo tolerable. ¿Qué me dice la norma? Cada clase de partidas similares que posea la suficiente importancia relativa, esto es material, deberá ser presentada por separado en los estados financieros. Las partidas de naturaleza o posición distinta deberán presentarse separadamente, a menos que no sean materiales. Sí, la materialidad no solo le sirve a la compañía para determinar si sus estados financieros son razonables, sino también le sirve para determinar qué es lo que vamos a revelar en las notas a los estados financieros, ¿sí? Y en la situación financiera de la empresa. Compensación. ¿Sí? Aquí estamos hablando exclusivamente de presentación, no se olvide de ello. Y la norma me dice que no se compensarán activos con pasivos ni ingresos con gastos, salvo cuando la compensación sea requerida o esté permitida por alguna norma o interpretación. ¿Sí? La norma requiere que una entidad informe por separado sobre sus activos, pasivos, ingresos, costos y gastos. La compensación en el estado de resultado integral o en el estado de situación financiera o en el estado de resultados por separado, cuando se presenta, limita la capacidad de los usuarios para comprender las transacciones y otros sucesos y condiciones que se hayan producido, así como para evaluar los flujos de efectivo futuros de la entidad. ¿Sí? Hay casos en donde la compensación está permitida y es obligatoria. Por ejemplo, cuando vendemos una propiedad, planta y equipo. ¿Sí? Ahí vamos a cruzar obligatoriamente el costo del activo contra la depreciación y tan solo vamos a presentar la ganancia o pérdida neta. ¿Sí? Ese es un caso permitido, ¿sí? En donde yo obligatoriamente tengo que presentar esa transacción, ¿sí? Compensada. Otro caso es la que aplica los impuestos corrientes y los impuestos diferidos. No se olvide. Escucha esto,